Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y en la espuma de los días, ¿se ha preguntado cómo potenciar la inteligencia de su pequeño? Nuestra invitada Diana Sánchez Toral, fundadora y directora del Colegio Einstein, nos va a hablar sobre cómo se crea la inteligencia y qué puedo hacer para que nuestros hijos pequeños sean más inteligentes. Además, tendremos recomendaciones semanales en materia de cine, datos curiosos, novedades literarias y una sorpresa en teatro. Y ya sabe usted, síganos por todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, en todas nuestras plataformas. Lo vemos, lo leemos, lo escuchamos y le damos respuesta a cualquier inquietud. Y nos vamos a los datos curiosos con Rebeca Ramos. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues 3 datos curiosos del cerebro. 3 datos curiosos del cerebro. El primero, el cerebro es el órgano del cuerpo que más gasta energía, ya que consume el 25% del total del alimento energético del organismo, aunque solo tiene un peso aproximado de 1.3 a 1.4 kilogramos, es decir, el equivalente al 2% del peso total de una persona de entre 60 y 70 kilogramos. Wow. El cerebro no duele por sí solo. El cerebro, al igual que otros órganos como el hígado, no duelen. Lo que duele son los tejidos que los envuelven. En el caso de un dolor de cabeza, por ejemplo, son las terminales nerviosas de los vasos sanguíneos las que registran el dolor. Y mucho se ha dicho también del tamaño del cerebro para ser más inteligente o no. Muchos estudios dicen que el tamaño del cerebro no determina la inteligencia, y la prueba está en el cerebro de Albert Einstein, que pesaba 10% menos de lo normal. Eso sí, la densidad de neuronas en ese cerebro era mayor que la de cualquier cerebro normal. Nuestros datos curiosos. Oh, qué interesante. Gracias. Gracias, Rebe. Y bueno, mire usted, Vaselina, el musical más exitoso de la década, con Timbiriche, Benny, Mariana, Eric, Alex y Diego, de la mano de María León, Angélica Vale, Kalimba, Andrea Legarreta, Yair, Leonardo de Lozane y bueno, Lupita Sandoval y muchos otros actores, cantantes, están pues presentándose en el Centro Cultural Teatro 1. Este musical, con más de 80,000 personas que han disfrutado, ya está llegando a sus últimas semanas aquí en la Ciudad de México, porque déjeme decirle que se van a ir a provincia. Estamos viendo ahí el video y fíjese usted que pues va a estar bien interesante. Aquellos que no conocen a Vaselina, es tiempo para que la vean, para que la conozcan, y aquellos que somos ochenteros, para que podamos revivir esos momentos. Pero mire, este podcast llega a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Déjeme decirle que se van a ir de gira. Van a estar en Guadalajara, en el Auditorio Telmex, el sábado 20 de enero del 2024. Ya están preparando la gira para Monterrey en el Pabellón M el sábado 27 de enero. Querétaro, amigas de Querétaro que están por allá, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez el sábado 3 de febrero del 2024. Ay, mi amigo Roquilla vive en Querétaro y además cumpleaños el 3 de febrero. Así es que en Puebla, en el Auditorio CCU, el sábado 10 de febrero del 2024. Así que si usted quiere tener uno de estos boletos para el sábado 2 de septiembre, comuníquese a la espuma de los días. Ya tiene ahí usted los datos y vamos a hacer un sorteo para ver quiénes pueden ser acreedores a estos boletos. Muchas gracias. ¿Y qué tal, ¿Qué tal, Vaselina? Toda una época, ¿verdad? Sí, claro. Toda una época de baile, de todo, de diversión. Y me da mucho gusto saludar aquí con nosotros. Ya está Miss Diana, mejor conocida como Miss Diana, la profesora Diana Sánchez Toral, fundadora y directora del Colegio Einstein. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta con la invitación. Y aquí estamos viendo de cómo se hace para crear inteligencia en los niños pequeños a temprana edad.
Sí, es súper importante que cada mamá que tiene un hijo pequeño o que está por tener un hijo pequeño tenga esta información. Porque es como cuando empiezas a elegir pediatra o qué voy a hacer, la ropita. Bueno, antes que nada, les quiero decir que es súper importante considerar que lo que tú hagas el primer año, o sea, tienes 6 años para moldear el cerebro de tu bebé, De los 0 desde que a los nace 6. hasta los 6. Pero si te vas en cuenta regresiva, los primeros 4 años es la época en la que más va a aprender y con mayor facilidad. Sin embargo, mientras más pequeño tú le enseñes cosas, para él va a ser más benéfico neurológicamente y mucho más provechoso. En los datos curiosos me encantó que hablaron de la densidad del cerebro. La densidad del cerebro tiene que ver con cantidad de neuronas conservadas Wow. y conexiones neurológicas entre ellas. Las mamás, las escuelas, los métodos, las actividades, todo lo que tú pongas a hacer a un bebé va a influir en la densidad neurológica que tú generes, porque tú la puedes generar. Casi todos los seres humanos nacemos con la misma cantidad de neuronas, pero de allí a lo que cada mamá, papá haga con las neuronas de su hijo hay mucha diferencia. Tienes que tratar de hacer dos cosas: conectarlas lo más posible. Las dendritas de las neuronas no existen cuando los bebés nacen, se crean por estimulación. Entonces lo que tienes que hacer es estimular a tu hijo. Ahorita les voy a decir cómo se puede hacer. Las tienes que estimular para que se alcancen unas a otras. Estas vías que ya están alcanzadas se vuelven vías de pensamiento. Mientras más conexiones haya, el pensamiento de la persona es más ágil. Ahora, ¿cómo conservas más neuronas vivas? Enseñándoles. Ajá. Las neuronas llenas se conservan vivas. Las neuronas que no se llenan se van muriendo. Y a los 6 años se pierde gran cantidad del cerebro con el que nace una persona si las neuronas no están llenas. Oh. ¿Es crucial o no? Ay, no, a los 6 años no, pues ya. Y a veces hay gente que empieza a meter a la escuela a los niños a los 6 años, porque dicen, no, es que está muy chiquito. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué lo ponemos? Hay que se quede gateando, hay que se quede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ajá. ¿O cómo les enseñamos? Sí. Primero, nunca le des un celular antes de esa edad. Nunca. De hecho, si a los 10 años no ha conocido los celulares o los videojuegos, mejor. Pero está muy difícil, ¿no? Está complicado, pero sí hay mamás que lo hacen. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que ahora se va a notar mucho más la diferencia entre niños a los que dejaron tener celular y a los que no. Porque antes todos teníamos el mismo mundo Sí, de salir a natural, pasear, de todo. Ahora Ujú. no, las Ahora tablets. solamente de los papás que lo procuren. Wow. Entonces ahí va a haber una diferencia muy notoria. ¿Por qué? Porque la única manera de estimular al cerebro es a través de los 5 sentidos. Cuando un niño está en una tableta, en un celular, sus 5 sentidos están apagados prácticamente. Está el de la vista, ¿no? Ahí. El oído, pero... Ajá, un poco, ¿no? Pero no son experiencias enriquecedoras. Entonces, a través de los 5 sentidos es la única manera de estimular al cerebro. Sabiendo esto, tú le puedes dar libros, tú le puedes poner música, tú le puedes poner audiocuentos, tú puedes poner música de diferentes países. O sea, tú puedes decir, ok, ¿cómo entro por el oído? Ok, ahora ¿cómo entro por los ojos? Ahora ¿cómo entro por el tacto? Desde sentir texturas. Esto estoy hablando de cosas súper básicas, pero que a veces no las hacemos, ¿no? ¿Cómo entro por la boca? ¿Cómo entro por el olor? Por la nariz. Le puedes dar a oler diferentes cosas y estás enriqueciendo su estimulación sensorial. Siempre que tú enriquezcas la estimulación sensorial, lo que tú estás haciendo, tú sabes que cada sentido está conectado al cerebro por nervios. Los nervios transmiten información con impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos son los que hacen que crezcan las dendritas y que se conecten. Mientras más fuerte, frecuente y corto sea el impulso,
más efectivo es para crear una conexión. Entonces, lo que tú haces es que tú das oportunidad, 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 y el cerebro solito hace el trabajo. Ahí es donde entra la genética. Pero está demostrado que la inteligencia de una persona depende 80% del ambiente y lo que tú hagas para estimularlo, y 20 solamente la genética. Entonces, hay niños que nacen con un bagaje de papás muy inteligentes, pero que no los estimulan tanto, y puede terminar con una inteligencia menor que papás que tienen un niño que ellos no son tan inteligentes ni tan estudiados, pero bien estimulado, que sobrepasa de inteligencia por los estímulos que tú diste. Miss, ¿qué hacen, por ejemplo? Quiero dos cosas. Una, ¿qué pueden hacer los papás en casa? Ujú. Y dos, ¿qué hacen en el por ejemplo, como en colegios como el Einstein, para estimular? O Ujú. sea, ¿entran desde bebés Ujú. o cómo Ujú. se trabaja? Sí, hay 3 cosas que todo mundo puede hacer: experiencias, Ajá. actividades y Sí. métodos. Ok. La primera, experiencias, trata de que tu hijo experimente todo lo que pueda del mundo real. Lo ¿Ya m- oíste, Omar? Que se ensucie, que... Sí, del mundo real, que toque, que prueba, que huela, que sienta, aún traerlos descalzos, porque Ajá. la plantita del pie está sintiendo caliente, frío, rugoso, inclinado, ay, ya me picó. Todo eso es información que manda el cerebro. Y esos son estímulos. De hecho, los niños educados con el método Doman, que es el que usamos en el colegio Einstein, Carpe Diem Educare, andan descalzos. Ajá. Porque Doman dice que la planta del pie transmite tanta información al cerebro que no debes desperdiciar todos esos estímulos que le puedes estar dando al cerebro esos 6 años. Qué Ajá. O sea, cosas. es No lo sabía. a través de todo lo que puedas estar llegando por los sentidos. Entonces, las experiencias entran por los sentidos. Ajá. Las experiencias es desde ir al zoológico, ir a una obra de teatro, ir a un mariposario, ir a un acuario, que ojee libros, que vea imágenes, que escuche música de todos tipos, ponles música clásica. Una cosa que yo digo cuando me preguntan, ¿y les va a gustar Beethoven? Bueno, a él no le gustaba, más bien, a los niños no les gustaba cuando nacieron Beethoven ni una canción, pues, ¿De reggaetón? de reggaetón. Depende de ti, lo que tú le presentes, lo que le va a gustar. Aunque sí hay niños que tienen más gusto por Sí. ciertas cosas. Yo veo que mi hijo de repente como que quiere bailar y le digo, no, no, esa música mejor ni la pongas, porque la oyen y luego Ajá, pero ¿sabes instintivamente qué, se están sabes qué puedes moviendo. hacer? Hay música muy bonita, cultural de países, si a Ujú. ti te gusta como llevarlo por allí, que es como que el bailable, porque la motricidad gruesa, Por donde sea, menos por el ajá, reggaetón. también, menos el reggaetón, la motricidad gruesa está completamente ligada a la inteligencia. Oh, Entonces, también eso, dejar que corran, que trepen, obvio, todo con seguridad, pero mientras menos estáticos estén, para el cerebro en esas edades, mucho mejor. ok, Entonces, esas son experiencias. sí. Actividades. Ujú. Actividades significa cosas que ya están como más programadas. Ok. Pueden ser cosas que cada semana hace, ¿no? Ajá. Por ejemplo, clases de diferente tipo. Clases de ajedrez, clases de matemáticas, que hay muchos programas para niños chiquitos. Y bueno, para niños chiquitos, de matemáticas, Ujú. ajedrez, matemáticas, gimnasia olímpica, natación, porque cuando un niño entra a la alberca, todo su cuerpo siente el frío, siente el agua, estás entrando por un sentido y estás estimulando neuronas. Ujú. Aparte de que el cerebro tiene que aprender movimientos. Y Ok. todo eso lo hace el cerebro, no lo hacen los brazos, no lo hacen las piernas, lo hace el cerebro. Entonces, cuando una niña o un niño hace gimnasia olímpica y logra pararse de manos, el cerebro es el que mandó la orden a todos los músculos. Y una cosa que decía Glenn Doman es, madura cualquier área del cerebro y automáticamente mejoran todas sus funciones. Entonces, con estas actividades, lo que queremos es madurar el cerebro para que las funciones cognitivas, que es donde está la inteligencia o a lo que se refiere la inteligencia, mejoren.
Ujú. Entonces usamos actividades que ya están muy programadas. Ajá. Y la otra es métodos. Ajá. Un método ya es algo que está planificado, estructurado, comprobado para lograr cierto propósito. El método Doman es un método neurológico, de estimulación neurológica. Nació para sanar lesiones neuronales. De hecho, es de los pocos métodos que a los papás de niños con lesiones neurológicas de cualquier tipo le da esperanza de rehabilitación. Cuando es una situación terapéutica, la intensidad se tiene que incrementar. En niños sanos que no tienen ninguna lesión, este método es una cosa maravillosa porque exponencialmente incrementa la inteligencia. Lo hace creando conexiones neuronales y llenando neuronas. ¿En dónde está la diferencia de las primeras dos? O de que no hagas ninguna de estas, porque tú dirías, bueno, conmigo no hicieron nada y la verdad, pues no estoy tan mal. Cuando uno nace, uno está expuesto, sus sentidos están expuestos. El asunto es que lo estás dejando al accidente, a cuando suceda. Con un método, tú estás intencionadamente provocando el estímulo que te va a dar la oportunidad de crear una nueva conexión. Estás de manera intencionada enseñando algo de cierta manera fácil para los niños para que se quede en su neurona y la neurona no muera. Y entonces, al final de los 6 años, tengamos un cerebro lo más denso posible. Ese es como lo que hace un método. Nosotros los recibimos desde 1 año y medio. Ajá. Pero el método empieza desde el día en que nacen, ¿eh? Y las experiencias y actividades y sensaciones que hay que estimular desde el día que nacen. De hecho, hablarles, eso es estimulación. O sea, están de año y medio ¿hasta qué edad? Hasta 6 años. Hasta 6 años. ¿Viene siendo que todo el kinder? Todo el kinder. Todo Ajá. el kinder, esa etapa es la etapa más crucial en el desarrollo neurológico de cualquier persona. Wow. Y entonces, pero ¿se tiene que acompañar en casa? No necesariamente, porque tú tienes periodos en que lo haces. Ajá. Por ejemplo, el método Doman tiene, para que el niño aprenda, bueno, una de las cerezas del pastel del método Doman es cómo enseña a leer. Que los niños aprenden a leer como aprenden a hablar. Tú Pero no te dicen das- que hay un debate que no les enseñes a leer antes de los 6 años. Es como y- si dijeras Ajá. que no les enseñaras a hablar antes de los 6 años. Te voy a decir por qué. Glenn Doman dijo, tanto la lectura como la escritura no son materias académicas, son funciones neurológicas. Tú te Guau. vas a dar cuenta que los niños no necesitan aprender el abecedario para aprender a leer. Esa es una cosa que tú le preguntas a un niño, dime el abecedario de los que nosotros tenemos. No te lo va a poder decir, pero te puede leer sus textos. Miss Diana, me da mucho gusto. La vamos a estar invitando nuevamente porque nos quedamos cortos con este tema, pero yo la invito para que siga viniendo con nosotros a ir desarrollando más y enseñarnos cómo podemos hacer hijos más inteligentes y que exploren más de la vida y de este mundo. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Muchas gracias. No, de Y, nada. y vamos a una cápsula de cine con Andy Santa Rosa. Bienvenidos a Sala 40, yo soy Andrea Santa Rosa. La locura de Taylor Swift por fin llegó a nuestro país, así que aquí le van 3 recomendaciones de películas de la rubia. No solo podemos ver a Taylor Swift, sino a la Barbie, Margot Robbie, Alex Batman, Christian Bale y Robert De Niro. Y lo mejor, todos ellos fotografiados por el Chivo Lubeski. Ámsterdam nos lleva a 1930, donde 3 amigos presencian un asesinato y se convierten inmediatamente en los posibles culpables. Este thriller de comedia nos hace sentir parte de una novela de Agatha Christie o en un juego de busca al culpable. La puedes encontrar en Star Plus. Como ya vimos en la recomendación pasada, Tay Tay no se presenta sola en la pantalla. En esta comedia romántica nos cuenta una historia coral acompañada de luminarias como Julia Roberts. Día de los Enamorados fue el debut de Swift en el cine y aunque no le fue muy bien en la crítica, es la típica película que puedes disfrutar un domingo lluvioso como estos y que si no pudiste ir a ver el Eras Tour te regalará un momento con Taylor.
My father said to me, "You're ever with a woman that's too good for you? Marry her. Happy Valentine's Day." Para cerrar, dejaremos de lado la infame Cats, donde Taylor hace un pequeñísimo papel y que ni los más fans pudimos ver completa. Para irnos a Miss Americana, el documental de la cantante. En 2020, Taylor transitaba uno de los momentos más complejos de su trayectoria y vida personal, y todo esto fue captado por Lana Wilson, quien nos refleja la vulnerabilidad de una mujer que se ha vuelto por demás icónica. La vas a encontrar en Netflix. Nobody physically saw me for a year. And that was what I thought they wanted. I had to deconstruct an entire belief system, toss it out and reject it. Esto fue Sala 40. Recuerda que puede encontrarnos en todas las redes de ADN 40 y a mí puede encontrarme como Ann con doble N _ Santa Rosa. Mientras tanto nos escuchamos en ADN 40 Radio. Muchas gracias a mi querida Ann Santa Rosa por estas recomendaciones. Y fíjese usted que tenemos aquí unas novedades editoriales que nos llegaron esta semana. El doctor Netas interviene Romeo y Julieta de William Shakespeare con prólogo de Víctor Trujillo. En este libro, Pacaso nos habla de dos jóvenes amantes de Verona atrapados en una disputa de dos familias rivales cuyo amor lo conduce a un trágico final. Usted ya conoce esta historia de Romeo y Julieta. Sin embargo, el doctor Netas interviene Romeo y Julieta y nos relata con humor y desfachatez al maravilloso mundo de una de las obras más célebres de la literatura universal. Está muy divertido este libro. Y nos llegaron otros que pues habla, dice, El enmascarado de Terciopelo, Diego Mejía, Alfaguara Infantil, 3 libros de Diego Mejía que describen la historia del enmascarado Terciopelo y sus amigos en un intento de no perder su encanto personal sin dejar de imponerse en las luchas. Aquí está Máscara contra Máscara, aquí está Muerde el Polvo y El enmascarado de Terciopelo en primera caída. Esto se los voy a dar a Germán porque estos no creo que sean mucho de mi estilo. Le voy a dar una revisada a Romeo y Julieta, pero sin duda eso es lo que nos gusta, de que hay libros para todos los gustos, para todos los tipos, bueno, ya me los confiscó Germán, de hecho, desde que los vio. Entonces, ya son tuyos, Germán, ya van para la redacción, no te preocupes. Por lo pronto, nosotros vamos a quedar leyendo a Romeo y Julieta del doctor Netas. ¿Qué más? Pues comentar que ayer falleció el escritor mexicano Ignacio Solares a los 78 años de edad. Ignacio Solares se destacó mucho por coordinar varias secciones culturales en diarios escritos principalmente. Entre sus libros destacan Cartas a una joven psicóloga, El espía del aire, No hay tal lugar, Imagen de Julio Cortázar, Cartas a un joven sin Dios y Ficciones de la Revolución Mexicana. Y también un día como hoy, pero de 1984, falleció el escritor y periodista estadounidense Truman Capote, quien alcanzó la fama por 2 novelas, A Sangre Fría y El desayuno en Tiffany's. Yo le mando un saludo a todos los que fueron mis alumnos en la Universidad de Jalapa de reportaje porque sufrieron, pero después la gozaron, yo sé, con A Sangre Fría. Es un verdadero ejemplo de lo que es un gran reportaje. Querían ver la película, pero les decía, no, tienen que leer ese libro. Yo lo leí en la universidad, lo volví a leer antes de encargárselos a los alumnos y la verdad es que es algo que hay que leer. Sí, es maravilloso la novela, Premio la Pulitzer, ¿verdad? Sí. Y después aquí en México salió uno que era un poco parecido, que fue de Vicente Leñero, Asesinato. También es un gran libro. Así es. También un reportaje, pero muy bueno. Muy bueno. Y los beneficios del frío en nuestro cuerpo. ¿Tiene usted frío? Vamos a ver estos beneficios. Las bajas temperaturas tienen repercusiones en nuestra salud y aquí te presento algunas de ellas. La número 1 es que modula tu inteligencia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oulu en Finlandia demostró que estar expuesto a un frío medio afecta negativamente al desempeño de tareas cognitivas sencillas, pero eso sí nos vuelve más hábiles a la hora de afrontar retos intelectuales más complejos.
En cambio, experimentos de la Universidad Estatal de Kent en Estados Unidos estimaron que si la temperatura externa es de 10 grados centígrados, la memoria, la velocidad de respuesta y la función ejecutiva de nuestro cerebro, que nos permite planificar y anticiparnos, se ven mermadas. Además, comprobaron que estos efectos negativos persisten hasta 1 hora después de resguardarnos en un lugar caliente. Otro punto importante es que el frío se contagia. Un estudio de la Universidad de Sussex en Reino Unido demostró que basta mirar un video de una persona introduciendo las manos en agua con cubitos de hielo para sentir frío en nuestro cuerpo. La empatía llega a tal extremo que la temperatura de las manos de la persona que está viendo el video pues suele caer de golpe varios grados. Sin embargo, con el calor no existe este mimetismo fisiológico. Otro punto importante es que funciona como quemagrasa para adelgazar en invierno. Solamente hay que salir a tomar el fresco. En la Universidad de Maastricht, en Holanda, lo comprobaron. La exposición a estas temperaturas aceleró su metabolismo, lo que hacía que el cuerpo gastara más calorías. Un saludo a Saray Cuevas, que nos escribe aquí, y también a Fabi Arriaga. Fabi, te vamos a traer para que nos hables de los factores de transferencia. Y bueno, pues yo me despido. Muchas gracias, Rebeca. Buenas, nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes, bonito fin de semana. Y ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.